No, no me pongas a grabar porque el otro día me pusiste a Vale. grabar y la pausaste y después no sé cómo despausarla. Ah, yo la había pausado ahora y estaba poniendo a grabar de nuevo. ¿La corto Si querés la o pongo, sí, como quieras. como Si querés quieras? la Digamos, pongo directamente cuando yo. entro se empieza a grabar y siempre la pongo en pausa hasta que Bueno, entran. Ahora entonces está, déjala ahí, déjala ahí. Así les queda ya la grabado. saqué de la pausa, bien. Ahí está grabando. Y ahí te paso el Soraya en la sea anfitrión, así que ya está. Sos anfitriona y ya está grabando, Genial. así que acá los dejo. Gracias. Buenísimo, gracias. Chau, chau. Chao. Bueno, vamos a arrancar entonces ya con la bolilla número 13. ¿Cómo van con el resto? ¿Pudieron hacer los trabajos prácticos y eso? Hola, doctora, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. bueno, yo por lo menos todavía no he podido repasar las clases por las otras materias que estamos rindiendo, que estoy rindiendo, pero de los trabajos sí. El único que me falta es el que hay que entregar el día 17, va 16 a la noche, que fue el Bien, último trabajo práctico que subió el doctor Jiménez. perfecto. Son esos dos, los dos de Jiménez son los que tienen que cumplir. Sí, ¿Vos, sí. José, querías preguntarme algo? No, no, justo iba a decir lo mismo, que entregamos un práctico esta semana, tenemos otro en la semana para entregar y nada, estamos bien. No. Bien, bárbaro. No se olviden que para poder rendir el parcial sí o sí tienen que entregar los trabajos prácticos, ¿sí? Bien. Bueno, arrancamos entonces con el punto 1 de Derecho Parlamentario. Aguarden que les comparto la pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien, profe. Perfecto, gracias. Sí, profe. Bueno, vamos a arrancar entonces con la bolilla número 13, que es derecho parlamentario. ¿Y qué es el derecho parlamentario? El derecho parlamentario es la parte del derecho constitucional, es la rama, para ser más precisos, del derecho constitucional que va a estudiar el trabajo de del Congreso de la Nación, en nuestro caso, ¿no? Del Poder Legislativo, ¿sí? Nuestra Constitución, en nuestra Constitución lo encontramos en el capítulo 3 y en el capítulo 5, ¿sí? El capítulo 5 es el que están viendo con el doctor Jiménez, que es el procedimiento de formación y sanción de leyes. Hoy vamos a comenzar con los primeros artículos del capítulo número 3 y van a terminar de verlo también con el doctor Jiménez, que les va a dar inmunidades y privilegios e inmunidades. Bien, vamos a arrancar entonces con el artículo, a partir del artículo, con el capítulo 13 y el artículo 63. El artículo 63 nos dice que ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Es decir, que las sesiones, dentro de lo que es la regulación de las sesiones del Congreso, por nuestra Constitución, tenemos sesiones ordinarias, que están reguladas en el 63, vamos a tener las sesiones extraordinarias o de prórroga, y tenemos las sesiones, que son las primeras que vamos a ver, que son las sesiones preparatorias, que son las únicas sesiones que no se encuentran reguladas por la Constitución Nacional, sino que se encuentran reguladas por los reglamentos internos de cada una de las cámaras y han sido creadas por la práctica constitucional. Las sesiones preparatorias entonces tienen por finalidad proceder a su constitución recibiendo a los legisladores electos,
la elección de sus autoridades, la integración de las comisiones permanentes y la fijación de días y horas de sesión para el periodo ordinario. ¿Sí? ¿Cuándo se llevan adelante estas sesiones preparatorias, que son las que no están reguladas en la Constitución Nacional? Según el reglamento de la Cámara de Diputados, se van a llevar adelante las sesiones preparatorias los 10 primeros días del mes de diciembre, en donde aquí se van a recibir a los nuevos legisladores, los legisladores electos en su caso, ¿no? Y además se va a llevar los 10 últimos días de el mes de febrero, ¿sí? De cada uno de los años. El reglamento del Senado establece que el 29 de noviembre de cada año se va, o el inmediato hábil anterior, se va a reunir para incorporar a los senadores electos, y el 24 de febrero de cada año, o el inmediato hábil anterior, si fuese necesario, se reunirán en sesiones preparatorias a fin de designar autoridades y fijar días y horarios de las sesiones ordinarias. ¿Sí? Bien, las sesiones ordinarias son las que recién leímos en el artículo 63, son las primeras que encontramos en la Constitución Nacional. Y aquí nos dice que estas comienzan a partir del 1 de marzo y duran hasta el 30 de noviembre. Antes de la reforma del 94, las sesiones ordinarias estaban previstas para a partir del 1 de mayo. Esto fue modificado por la reforma del 94. O sea que el periodo de sesiones ordinarias sea desde el 1 de mayo al 30 de noviembre tenía su razón de ser en la redacción original, porque por las imposibilidades de movilidad que tenían los legisladores en el año 1853, o sea, por una cuestión de distancia, por los medios de transporte, que era como mucho más dificultoso acceder a lo que era la capital, llegar a lo que era la capital. Entonces se daban este marco de periodo, del 1 de mayo al 30 de noviembre. Además, el trabajo parlamentario también no era tan grande como lo es ahora, y no había tanta cantidad de proyectos de ley como los que hay ahora, o la necesidad de los mismos. La necesidad de regulación ha aumentado en la actualidad. En el periodo de sesiones ordinarias, la competencia de los cuerpos legislativos es plena y amplia, encontrándose las cámaras durante el mismo facultadas para la utilización y ejercicio de la totalidad de sus atribuciones. La regla es que estas sesiones son públicas, aunque las autoridades puedan decidir, según las circunstancias del caso, la reserva de las mismas. Una cuestión que hay que tener en cuenta, independientemente de que la competencia es amplia, igualmente en estas sesiones el cuerpo debe cumplir con el orden del día publicado, no se puede apartar. Las sesiones de prórrogas. El artículo 63, que recién leímos, dice: pueden ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación, cuando habla de las sesiones ordinarias, ¿no? O prorrogadas o sesiones. Entonces acá tenemos los otros dos tipos de sesiones que vamos a encontrarnos en la labor parlamentaria. Uno que son las sesiones extraordinarias y otro que son las sesiones de prórrogas. Cuando habla de prorrogadas o sesiones, se refiere a estas sesiones, a las sesiones de prórrogas. Son contempladas por el artículo 63, que indica que las sesiones del Congreso pueden ser prorrogadas. Por su parte, el artículo 99, inciso 9 de la Constitución, también indica, cuando habla de las atribuciones presidenciales, indica que el presidente prorroga las sesiones del Congreso. Estas sesiones deben ser convocadas antes de finalizar el curso del periodo ordinario.
Su característica diferencial es que se las dispone cuando por alguna razón el Congreso no ha agotado el temario que se propuso. Lo que importa atribuir a este tipo de sesiones la virtualidad de dar continuidad a la actividad legislativa cuando el tratamiento de la cuestión no admite demoras. ¿Qué ocurre? Cuando en las sesiones ordinarias se plantea la discusión o el tratamiento de algún tema determinado y no se logra culminar al 30 de noviembre con la discusión de este tema, se pueden prorrogar, las sesiones pueden ser prorrogadas, estas sesiones ordinarias pueden ser prorrogadas, pero no dejan de ser sesiones ordinarias, es decir, que los temas que se van a tratar son los que quedaron pendientes, y además tiene que haber, como dice la doctrina, cierta urgencia, ¿sí?, en que se termine o que se trate, que se dé tratamiento al tema que ha quedado pendiente del mismo. Las sesiones extraordinarias, la gran diferencia es que esta no es que quedó pendiente algún tema, sino que el Congreso está en el periodo de receso, es decir, se encuentra en el periodo del 30 de noviembre al 1 de marzo, y surge alguna cuestión que amerita que el Poder Ejecutivo convoque a estas sesiones extraordinarias. El tema es que, como ustedes bien saben, existen los decretos de necesidad de urgencia y en la gran mayoría de los casos el Ejecutivo hace uso de los decretos de necesidad de urgencia y no utiliza la herramienta de sesiones extraordinarias. No obstante ello, frente a alguna urgencia por la cual no podrían ser utilizados los decretos de necesidad de urgencia, como podría ser cuestiones de materia impositiva o penales, sí o sí no quedaría otra solución que convocar a las sesiones extraordinarias. Las sesiones del Congreso pueden ser convocadas extraordinariamente por el Presidente de la Nación, reza el artículo 63. El artículo 99, inciso 9 de la Constitución aclara el contexto en que tal convocatoria puede ser efectuada, cuando dice, cuando un grave interés de orden o progreso lo requiere, y la lógica indica que se refiere a supuestos de gravedad tales como la declaración de guerra, intervención federal, ¿sí? Estos serían casos en donde no habría otra solución que convocar a sesiones extraordinarias. La determinación de la extrema gravedad del caso queda dentro de la esfera de discrecionalidad del Poder Ejecutivo y no puede ser cuestionada por el Congreso. Bien, el artículo 65 es el que nos va a determinar cómo funcionan las cámaras del Congreso de la Nación. El artículo 65 nos dice, ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se haya reunida, podrá suspender sus sesiones más de 3 días sin el consentimiento de la otra. Esto significa que al estar integrado el Poder Legislativo con 2 cámaras, resulta imprescindible que los actos que produce, a excepción de las competencias propias de cada Cámara Legislativa, haya sido considerado por ambos cuerpos. No puede cada una de las cámaras deliberar sin solución de continuidad y con independencia de la otra. Bueno, y es el artículo 65, el que leíamos recién, de la Constitución, el que le impone que ambas cámaras empiezan y concluyen sus roles simultáneamente. El único supuesto que la Constitución impone el trabajo parlamentario separado es para la formación y sanción de ley. En otros casos, o sea, esto está impuesto por la Constitución de que las cámaras van a actuar de forma separada. En otros casos, el trabajo parlamentario podría efectuarse de forma separada o conjunta indistintamente. Lo cierto es que la práctica constitucional ha hecho que el Congreso de la Nación actúe cada una de las cámaras siempre, o la regla general es que actúan de forma separada. Dice, no obstante, el sistema de la Constitución no ha instado ni propiciado el trabajo en sesiones conjuntas.
especificando estos supuestos como circunstancias excepcionales. O sea, la excepción es que trabajen de forma conjunta como una asamblea legislativa y la regla es que se trabaje de forma separada, siguiendo el mismo procedimiento del de formación y sanción de leyes. La regla será entonces el trabajo separado de cada cámara, aunque en forma simultánea y en paridad de condiciones jurídicas y políticas. Esto significa que no hay una cámara que sea superior a la otra. Bien, vamos a arrancar entonces con el artículo 64. Dice el artículo 64, cada cámara es juez de las elecciones, vamos a ir directamente al punto, que no... Ninguna de ellas entenderá en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones en los términos y bajo las penas que cada cámara establecerá. Ese es el quórum. El artículo 64 de la Constitución entonces nos va a venir a establecer el quórum. ¿Para qué? Para que las cámaras puedan sesionar. Vidar Campos dice que el quórum es el número de miembros que se necesita para que un órgano colegiado, como son las cámaras, puedan constituirse, funcionar y adoptar las decisiones válidas. Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores requiere la previa conformación del quórum para iniciar sus actividades parlamentarias. Acá quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de quórum, hablamos de la necesidad, de la cantidad necesaria de legisladores que se requiere constitucionalmente para que la Cámara pueda arrancar con su labor parlamentaria. Pero esto no significa que sea la cantidad de votos, aunque la mayoría coincida. Ups. Ahí está, ¿lo ven bien? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, profe. Genial. Bueno, entonces, cuando hablamos de quórum, es la cantidad de legisladores que vamos a necesitar para que arranque la labor parlamentaria. Cuando hablamos, dentro de las cámaras, ¿no? Cuando hablamos de mayoría, es la mayoría que se necesita para tomar una decisión válida. Pero esa mayoría va a ser calculada, regla general, sobre ese quórum. ¿Se entiende o los estoy mareando? Vamos a avanzar. La Constitución se refiere a este concepto en su artículo 64, cuando al regular la actividad de las cámaras legislativas dice que ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros. Entonces, el quórum es la mayoría absoluta de los miembros. ¿Y qué significa mayoría absoluta? ¿Qué quiere decir la mayoría absoluta de los miembros? Para Jiménez no hay dudas de que la mayoría absoluta es la mitad. Es más que la mitad. ¿Sí? Mayoría absoluta es más que la mitad. Y no la mitad más uno como se sostiene generalmente en la práctica. Sin perjuicio de ello, como les decía, la práctica constitucional calcula la mayoría absoluta como la mitad más uno. Dice, la costumbre parlamentaria argentina, plasmada en los reglamentos de las cámaras, no ha seguido la adecuada interpretación de la mayoría absoluta, que sería más de la mitad, que tiene su implicancia en, básicamente, un legislador, cuando estamos hablando de unidades indivisibles, como son los legisladores, y si estamos hablando de un número impar de los mismos. Entonces, ahí la diferencia entre tomar el criterio de más de la mitad o la mitad más uno es importante, puede hacer que por un legislador se pueda funcionar, se pueda iniciar la labor parlamentaria o no. Dice, ¿es una falta o una estrategia política no conformar el quórum? Bueno, la Constitución lo ha considerado como una falta. Y ya dice, la Constitución lo considera como una falta ya que admite el derecho de las minorías a compeler la constitución de la sesión.
Fíjense que el artículo 64 trae el derecho de compeler, el derecho de las minorías de compeler a la mayoría, dice, cuando dice un número menor al necesario para conformar el quórum, podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones en los términos y bajo la pena que cada cámara establecerá. En los reglamentos de las cámaras establecen las penas, ¿sí? Por ejemplo, el reglamento de la Cámara de Senadores dispone la citación de los miembros ausentes a través de la prensa, establece la aplicación de multas o la comparecencia por la fuerza pública. Y por su parte, el reglamento de la Cámara de Diputados prevé la publicidad de la nómina de los legisladores ausentes, y para el caso de inasistencia reiterada, deja a criterio de la minoría acordar los medios de compulsión respecto de los inasistentes. O sea, también se le podría aplicar una multa, por ejemplo. Profe, Bien, sí, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, decime. No entiendo esto, en el otro Power dice, es más de la mitad y no la mitad más uno. Claro, Mi para pregunta Jiménez, es, ¿no es lo mismo? ¿Pero no es lo mismo? no. A ver, ¿para qué salgo de la pantalla? Fíjate que en el libro de Jiménez tiene que haber, si tienen el capítulo, hay un cuadrito en donde explica. Si vos tenés, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Tenemos 21 legisladores. Sí. ¿Sí? Sí. La mitad de 21, ¿cuánto es? 10,5. 10,5. Sí. Vos al legislador no lo puedes partir al medio. No. Entonces ahí tenés 10,5 más 1, serían con 11 legisladores. Si fuera más de la mitad, con 11 legisladores, Sí. perdón, con 12, ya estaría. Pero de la otra forma necesitas 13. De la forma que dice el doctor Jiménez. Claro. Claro, sí, de todas formas, siempre que haya un coma algo, a la persona no se la puede partir. Claro. Entonces, bueno, ahora ya está, lo entendí. ¿Se entiende? La diferencia es en cuando son números impares de un legislador. Bien. Gracias, profe. Que ustedes dicen un legislador no es nada, pero en su momento hasta para lograr el quórum, ¿se acuerdan lo del dipotrucho? Bueno, ahora mismo también el diputrucho, con esto de la labor parlamentaria a través del Zoom, que fíjense, ahí tuvimos una cuestión interesante para nuestra materia, porque la oposición, el oficialismo quería iniciar las sesiones a través del Zoom, se modificó el reglamento, pero previo a modificar el reglamento le pidió a la Corte, a través de una acción declarativa, que le dijera si podía reformar el reglamento o no, y para poder reglamentar el tema de las sesiones a través de las plataformas digitales, y finalmente la Corte le terminó diciendo, es una atribución de cada una de las cámaras, pueden reformar su propio reglamento si están todos de acuerdo y poder iniciar las sesiones a través de las sesiones digitales. ¿Alguna otra duda con esto? ¿No? Bueno. No, después, pero a mí voy a avanzar un me poco. quedó otra duda que Sí. no llegué a copiar
¿cuáles son sesiones las extraordinarias o las ordinarias, las que no están reguladas en la Constitución? Bien. Ustedes tienen las reguladas en la Constitución, están en el artículo 63. Fíjate en el 63, primer párrafo, tenés las ordinarias, y segundo párrafo dice que esas sesiones ordinarias pueden ser prorrogadas y que el presidente puede convocar extraordinariamente a las sesiones. Ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Pueden ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. Entonces acá tenemos los tres tipos de sesiones: ordinarias, extraordinarias y de prórroga. Las sesiones que no están reguladas y que se convocan anualmente y que sí están reguladas por los reglamentos de cada una de las cámaras son las sesiones preparatorias. ¿Sí? Que de acuerdo a se trate de la Cámara de Senadores o Cámara de Diputados, tenemos distintas fechas de convocatoria. Para diputados son los 10 últimos días de diciembre, perdón, los 10 primeros días de diciembre y los 10 últimos días de febrero, y para senadores es el 29 de noviembre y el 24 de febrero. Gracias. O el inmediato hábil anterior, en caso de que sea inhábil, caiga sábado, domingo o día inhábil esos días. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, Mabel, ¿me querés preguntar algo? No, le agradecí. Ah, genial. Bueno, seguimos entonces, vemos brevemente el tema de las comisiones y hasta acá llegamos. ¿Sí? Terminamos con el tema que nos toca a nosotros, que era el punto 1. Ustedes seguramente han escuchado hablar del trabajo en comisión o la aprobación de las leyes en comisión. Bueno, las comisiones en realidad se forman, cada una de las cámaras puede formar las comisiones que quiera, también a partir de su propio reglamento. Hay algunas comisiones que están ordenadas constitucionalmente, como por ejemplo la comisión bicameral permanente que evalúa la legalidad de los DNU. Esa comisión ya está determinada constitucionalmente por la Constitución Nacional, pero existen comisiones que están establecidas en los propios reglamentos de cada una de las cámaras. Los integrantes de cada una de las comisiones va a estar dada muchas veces, un legislador puede formar parte de más de una comisión, y su integración a la comisión va a estar dada por lo general por la temática y la experiencia acerca de esa temática del propio legislador, su profesión, su especialización, etc. Otra cuestión a tener en cuenta cuando hablamos del trabajo de las comisiones internas de cada una de las cámaras es que, además de que estas están divididas por temas, de que los legisladores pueden formar parte de más de uno, que la composición de las comisiones debe ser idéntica a la formación del Congreso, de la Cámara en pleno, ¿sí? Es decir, que si un 20% de la Cámara está formada por legisladores oficialistas, la comisión tiene que representar el 20% de sus integrantes oficialistas. Si un 15% está formado por la primer minoría, bueno, en la comisión tiene que haber un 15% de la primer minoría opositora, ¿sí?
no, la conformación de la comisión tiene que ser idéntica, independientemente de que el número es inferior de legisladores que la va a formar, pero tiene que ser idéntica en proporciones a la Cámara en pleno. ¿Se entiende? Para que sea válida. ¿Sí? Perdón, buenas noches. Sí, Cecilia, decime. Si entendí, o sea, el tema tiene que ser idéntica, según el porcentaje de mayoría y de minoría, tiene que estar representado dentro de esa comisión, ¿así es? Claro, exactamente. Bien. Porque si llegan a votar un proyecto de ley en particular, por ejemplo, para que la votación sea válida, sí o sí necesitan que el porcentaje, que cada uno de los porcentajes de la Cámara en pleno estén representados en esa comisión. Bien, gracias. ¿Sí? Bien. Fíjense, seguramente que eso lo van a ver con Jiménez, pero ustedes tienen un artículo cuando ven el procedimiento de formación y sanción de leyes que les dice la aprobación en particular, aprobación en comisión, que es el 79. Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. Es decir, que para que el voto de la comisión sea válido, sí o sí necesita tener las mismas proporciones que tiene la Cámara en pleno en cuanto a los distintos colores políticos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Porque hasta acá con esto terminamos el tema. Nos quedaría la clase que viene, en la última clase de la bolilla número 14. Si tienen alguna duda. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, decime, José. No recuerdo, pero creo tener entendido que en este momento el gobierno tiene mayoría en las dos cámaras, ¿verdad? Lo estuve buscando recién, creo que sí. Eso es, a ver, en una parte es bastante malo, me parece, porque tanto las comisiones, como vos decís, que tratan los temas, llegado el caso, ese trato o esa discusión a la hora de votar, para un gobierno le es mucho más fácil tener la mayoría en las dos cámaras, ¿verdad? Sí. Por Sí, eso, sí, a mí me parece que qué posibilidad tenemos de debatir una ley que estaría casi votada, aprobada en el mismo comienzo de la misma, ¿no? Sin tener una discusión. Es el formalismo de discutirla, pero casi seguramente va a estar aprobada. Eso No me parece siempre, que... los de la mayoría a veces no siempre votan igual. Sí, claro, a ver, eso, José, es como hacer un poco de futurología. La verdad es que un gobierno tenga mayoría, cualquiera sea el color político del que hablemos, tenga mayoría en ambas cámaras, sí es institucionalmente perjudicial para el curso del gobierno, porque si se alinea con el Ejecutivo, básicamente, bueno, no hay este contralor que aprendimos en la primera parte, ¿se acuerdan? El peso y el contrapeso. No existe este contralor entre el Ejecutivo y el Legislativo, si se quiere. Igualmente, que existan mayoría en ambas cámaras, ese dato yo para mí no es fehaciente, no sé de dónde lo sacás. Creo que tiene mayoría en este momento, creo que tiene mayoría en una de las cámaras, pero no en ambas. Puede ser, por eso lo busqué como para tratar de ser coherente con lo que iba a decir, pero me parecía que en alguna información me decía que sí, que tenía mayoría las dos cámaras, por eso lo comenté. Habla de que el gobierno tiene mayoría porque en realidad tal vez no
no se refiere a la mayoría oficialista propiamente, o sea, uniéndose con que otros es partidos. la unión de otros bloques políticos que son más afines al oficialismo que a la oposición, y se van sumando y ahí sí obtienen. Pero eso también requiere de negociaciones, porque, por ejemplo, no sé, que un bloque sea afín al oficialismo no significa que sea el oficialismo. No sé si me explico. En lo que es política. No, seguro. Eso requiere negociaciones y transacciones políticas entre ellos, te apruebo una y aprobame aquella. Pero eso pasa todo el tiempo en la política, no seamos ingenuos. Y en todos los estados que tienen un sistema presidencialista o parlamentario, es así. Tal vez nosotros está bueno como ciudadanos reconocer estas cuestiones. Vamos a poner